Hay libros que neta te explican cómo jala el mundo. Y hay libros que te explican por qué el mundo funciona, cómo funciona. The Word for Sale no es un libro cómodo, no es aspiracional, no tiene frases para LinkedIn. Es un libro sobre el poder real. Javier Blas y Jack Farchi levantan el telón de una industria que casi nadie ve, pero de la cual todos dependemos. El comercio global de materias primas. La energía, la comida, los metales. Las cosas básicas, las que sostienen la vida moderna. Y lo inquietante es esto. Quienes controlan estos flujos no suelen ser los bancos que conocemos, ni las tecnológicas que dominan titulares, sino empresas como Vitol, como Glencore, como Trafigura, como Cargill. Conglomerados gigantescos con ingresos mayores, mucho mayores que muchas veces las Big Tech que conocemos. Y aún así, prácticamente invisibles para el público. Este anonimato no es accidental, es parte del modelo. En este mundo, el silencio es una ventaja competitiva, porque cuando controlas el flujo de lo esencial, no necesitas atención, necesitas información, necesitas contactos y necesitas tener nervios de acero. Este libro retrata a los traders como lo que son, operadores obsesivos, personas capaces de cerrar un trato en Ginebra por la mañana y subirse a un avión esa misma noche rumbo a una zona de guerra. No porque sean villanos de película, sino porque entienden algo fundamental. El mercado no es neutral, es totalmente político, es desigual y premia a quienes saben moverse en el caos. Guerras civiles, sanciones internacionales, colapsos de estados, crisis alimentarias, donde otros ven desastre, ellos están viendo asimetrías, vacíos de poder que se traducen en oportunidades. Y aquí viene la parte incómoda. The World for Sale desmonta muchas de las historias que nos contamos para dormir tranquilos. La idea de un mercado justo o de un crecimiento limpio. En este mundo, el éxito no depende solo de tener el mejor producto. Depende de tener la mejor información en un momento clave, en un momento de oportunidad y de llegar antes. De entender quién tiene el poder y quién no. De tomar decisiones brutales bajo presión extrema y también de aprender a vivir con sus consecuencias. Este no es un libro que te vaya a motivar, no te va a decir que todo es posible, pero hace algo muy valioso. Te vuelve mucho menos ingenuo. Te obliga a mirar detrás de los titulares, detrás de las gráficas, detrás de las narrativas, a entender que cada crisis, cada boom, cada conflicto tiene una coreografía invisible de intereses humanos, económicos y muchas veces que se extienden hasta lo político. Para cualquiera que lidere, invierta o emprenda, esta lectura es casi obligatoria, porque intentar jugar el juego sin entender cómo circula realmente el poder es, en el mejor de los casos, estar apostando a ciegas. Este libro no te va a dar respuestas fáciles, pero sí te va a quitar la venda. Y para poder platicar de este libro, tenemos una súper invitada, que es la host de Chisme Corporativo, Maca Riva, y con la cual vamos a ir desmenuzando mucho de lo que dice el libro y muchas cosas alrededor de esta conversación. Acompáñennos a escucharlo. Pues, ¿qué les puedo decir? El día de hoy es un día súper especial. Vamos a grabar un episodio más de Read to Lead. Y la verdad es que siempre digo lo mismo, pero de verdad siempre es el caso. Tengo una fortuna maravillosa de que la gente me acepte invitaciones a platicar. Y creo que hoy estoy rompiendo un paradigma, o este es un momento muy especial, porque hoy nos acompaña Maca Riva, seguro muchos de ustedes conocen. Pero es la primera vez que platico con la hija de un muy amigo mío. Maca es hija de Ramón, que es un tipo que fue mi maestro y que aprecio muchísimo. Me enseñó muchas cosas cuando pasé por la banca. Y ahora es un nivel de satisfacción increíble ver cómo gente exitosa ha formado a gente exitosa. Y hoy tengo la oportunidad de platicar con su hija, a quien la verdad es que ha construido cosas padrísimas y admiro mucho y me encanta estar acá. Gracias, Maca, por abrirnos un espacio. No, gracias a ti por invitarme. Y siempre, oye, le digo mucho a mi papá que cuando alguien se me acerca y me dice que, yo trabajé con tu papá, hay de dos. O les digo como, puta, perdón, o qué buena onda, ya sabes, o como te entiendo, a mí me crió, o sea, imagínate, ya sabes. Sé que no es como dicen, como chile de todos los moles, mi santo padre, pero la verdad que sí es un gran maestro. Entonces me hizo muy feliz platicar contigo. Estoy listaza y además es que me encantó el formato del podcast. Me encantó. Me da mucho gusto. Tengo que confesarte que han sido muchos años de terapia después de trabajar con tu papá, entonces... Me puedo imaginar. No es cierto. Mira,
algo que me hizo así muy rápido, y ahorita entramos en todo el rollo, pero resulta que tu papá era el director de banca corporativa y yo me tocaba, curiosamente, armarle transacciones de temas como los que vamos a platicar hoy, toda la parte Ok. de traders y de créditos estructurados, a mí me tocaba armárselos. Y luego él, juntos íbamos y se aprobaban y todo este rollo. Entonces pasaba yo mucho tiempo en su oficina. Y en aquel entonces todavía trabajábamos con papel. Y te estoy hablando de 1993, por ahí, 1994. Estábamos en Santander juntos. Y tenía su oficina como si estuviera vacía. O sea, como si nadie estuviera en la oficina. Y entonces te sentabas, o sea, había fotos y así, pero no había papeles. En mi oficina había contratos, papeles, cosas que estaba yo trabajando. Y Ramón me decía, es que tienes que estar trabajando en un papel a la vez. Entonces Sí, acabo y de lo trabajar sigue con él. haciendo, ¿eh? Me lo imagino perfecto. O sea, hoy su oficina sigue así, hasta sientes que se acaba de mudar. Siempre llegas y como que sí están las fotos y todas las camisetas que colecciona de deportes y como, ¿sabes? Tiene todo su espectáculo, pero el escritorio es una locura, no tiene un cajón, pero te voy a contar el otro lado, chécate esta. Cuéntamelo, En, por favor. en exclusiva, en Read to Lead. No, ahí te va esta locura. En mi casa existía una cosa que se llamaba la bolsa negra. Entonces, mi papá trabajaba mucho. La verdad es que yo entre Sí, semana casi no veía a mi papá. sí. Y cuando él llegaba en la noche, agarraba una bolsa negra y todas las cosas que estaban fuera del lugar las echaba en la bolsa negra. Si tú habías dejado tu muñeca favorita en la sala, ya chingaste a la bolsa negra. Y se iba a la bolsa negra, no, para sacarlo de la bolsa negra necesitabas hacer como deeds por la casa. O sea, algo tenía que suceder. O te tenías que portar bien o algo tenía que pasar, pero se eliminaba todo lo que estaba. Y yo tuve una época muy rebelde con mi papá, que chocábamos mucho, que yo a propósito, cuando me peleaba con él, le dejaba todo tirado para que se tomara 1 hora guardando todo en la bolsa negra. Imagínate, una A dura. ver si cabía. Así como, pues vas, si quieres limpiar 1 hora, date. Y era muy así, o sea, como que su pensamiento era muy de que si no tenías las cosas limpias, no podías ejecutar. Qué padre. Ujú. Sí, te creo todo eso, pero bueno, al menos yo tengo un recuerdo de él, muy lindo. Lo vi hace poco, tuvimos oportunidad de trabajar juntos, ya ahora en Ignia, Sí. y le tengo mucho aprecio. Y de verdad no Me sabes hace muy cómo te feliz. agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Pues vamos a leer un libro el día de hoy que se llama The World for Sale. Este, Sí. estoy seguro que tú tienes la versión electrónica, pero No, muy fíjate bien. que no. Me Tengo una gran encanta cómo historia de ese huelen estas libro. cosas. No Sí. sabes cómo me gusta. Soy una gran acumuladora de libros, ¿eh? Qué Solamente chulada. tengo versiones electrónicas de libros que no estoy segura si van a ser buenos. Ok, este es muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y es un libro interesante porque, pues como tú sabes, en el podcast tratamos como de hablar de temas relacionados con emprendimiento. Y pues como invito gente muy diversa, pues leemos libros de muchos tipos. Y para arrancar un poco la conversación, y luego me gustaría mucho que hablemos también de todo lo que estás construyendo por el lado de Chisme Corporativo y tu carrera en toda la parte de medios. Pero, por favor, ¿por qué estamos leyendo este libro? Porque es un Mira, libro de traders, es un libro de sí. commodities, es una historia, y ahora vamos a entrar en detalle, pero ¿por qué se te ocurrió que este era un buen libro para leer? Mira, me fui a una conferencia, dale hace un chorro de tiempo. Me regalan muchos libros, la gente sabe que yo leo mucho y que me gusta mucho leer. Entonces, me suelen regalar 2 cosas, gente que me encuentro como fans del podcast o gente que me contrata para una conferencia, o café, o tazas, o libros, ¿no? Y la verdad es que los libros, el 90% no los leo. Ah, es raro, ¿no? Porque muchas veces ya sabes que la gente te hace el push de que acaban de escribir un libro de algo que a mí me interesa hacer, o ¿no? Cómo blanquearte los dientes y ahí viene como todo un y yo no tengo interés en eso. Entonces, eso me pasa mucho, es como, gracias por tu libro, pero nunca va a suceder. Y estaba en una conferencia y una chava colombiana que, dato curioso, mis fans colombianas son mis fans favoritas. O sea, no quiero ofender a las fans mexicanas, pero las fans colombianas, como que Colombia tiene algo que México no tiene con las mujeres en particular. Las mujeres son sumamente cultas. Sí. Es algo como, es una regla. Ya lo he visto en general.
nos hacen preguntas más profundas, nos recomiendan mejores libros, o sea, suelen no ser comentarios superficiales y como que Correcto. comentarios más profundos y las tengo muy pegadas al corazón. Entonces, se me acerca una chava que era alguien, o sea, era un foro de emprendedores, ella estaba organizando parte del foro, el punto es que me da este libro y me dice, necesito que lean este libro. Ok. Yo trabajo en esto, en el tema de commodity trading, y siento que ustedes tuvieron un episodio del café. Nosotros hablamos en un episodio de Starbucks, en Chisme Right. Corporativo, Sí. y hablamos un poco del café, porque Rosa Laura, que es mi co-host, tiene mucho contexto. Ella ha trabajado en esta industria, y como Correcto. que nos platicó un poquito cómo funciona oye, el precio del café, cómo sube, Claro. cómo baja, y fue muy interesante, ¿no? Entonces, esta chava le llamó la atención, pero vio que no teníamos contexto del commodity trading. O sea, a la hora de la conversación, Sí, fue por como, les supuesto. falta contexto. Entonces me da el libro y se fue al cajón, ¿ok? Pero como que no al cajón, como que lo tenía en una repisa y decía, ¿será que leo este libro después? Pero yo trato de hacer como la mitad del research de los episodios de Chisme Corporativo lo hago en libros. Pero ese es Correcto. como que viene más carnita y tiene más cositas. Entonces dije, ¿sabes qué? Me fui de vacaciones, quería desconectarme un poco de capítulos específicos y dije, me lo voy a agarrar a leer. Interesante. Y me encantó. O sea, creo que es algo que la gente, a ver, yo estoy obsesionada con el tema de la como desigualdad y de como esta falacia del poder de decisión que tenemos los seres humanos, ¿no? Como que creemos que tenemos la capacidad de decidir lo que hacemos, pero la realidad es que no. Y yo no creo que exista realmente la libertad. Soy mucho de esa idea, ¿no? Como que llegan chavitas y me dicen como, es que a ti no te gusta comprar lujo, pero a mí me gusta por la calidad de tal. Le digo, no es cierto, te gusta porque te han lavado el cerebro 20 años. A mí también me lo han lavado. Heme aquí con un chorro de ideas. Pero la realidad es que no tienes tanta libertad como crees. Pero nunca piensas en lo último de la libertad, que es como el commodity. O sea, para mí ya estamos más metidos en temas de tecnología, no, hoy estaba viendo unos videos de data centers, ¿son buenos para las ciudades o no? Pero no estás pensando, güey, el pan que me como, la leche que me como, ¿quién la controla? ¿Quién controla ese precio y quién se beneficia, sabes? Y la verdad es que la misión del podcast, más profunda que echar el chisme con mi amiga y pasarla toda, es que la gente como convierta la información que tradicionalmente ha sido muy compleja en información sencilla. Y siento que este libro lo hace, porque aunque es un libro medio denso, o sea, no es para todo el mundo, no se lo recomiendo a todo el mundo para nada, em, como que sí te mete en el chisme. Y el chisme de es que este se junta con este y están en Suiza y es la mitad de la guerra y te hace como mucha caracterización de quiénes son los personajes y cuáles son las decisiones que toman. Entonces, por eso lo escogí, o sea, uno, porque me lo dio esta fan y dos, porque me quería un poco desconectar y me encantó. Y no hay capítulo de ese viniendo, entonces como que está padre. Fíjate que tocas unos temas bien interesantes y ahorita nada más voy a apuntar esto y pasamos a que nos cuentes lo que estás haciendo, porque creo que hay cosas bien interesantes. A mí algo que me sucedió me llevó a reflexionar sobre las bases de la economía que tenemos hoy en día. El libro Sí, habla mucho del tema de petróleo, por ejemplo, y de las sí, guerras relacionadas con petróleo. Y de repente, en mi mundo, justo como dijiste, mi mundo es totalmente tecnológico. Y entonces pensamos en esta escasez, digamos, de espacios para almacenar datos, y esa es la escasez de la que reflexionamos, pero también asumimos que la energía es completamente infinita. Y luego de repente tienes un señor Trump que se va a meterse a chingarse al señor Maduro, a llevárselo así, y de lo único de lo que habla es del petróleo. Y entonces sí, resulta, puta, que a lo mejor la energía sí es relevante, ¿no? Y a lo mejor no sí. es infinita, ¿no? Y a lo mejor, o sea, es duro pensarlo, pero de verdad que este libro te abre los ojos a decir cómo todos los, o sea, el 99% de los seres humanos somos los peones del otro 1%. Es una locura. O sea, no tienes ni poder de decisión. Por ejemplo, hablando de energía, sabes que ahorita hay mucho ese debate. Me desvió mucho. Entonces, No, no, para los escuchas y para ti, déjenme decirles que mi Didi, soy como un conejo, ¿ok? O sea, voy de un tema a otro, ta, 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 ta. Pero, no sé, yo iba a ¿qué les estar, tú digo? no te preocupes, tú dale para donde Ti, quieras. ti, ti.
Hay mucho esta discusión de los incentivos que hay en Estados Unidos, en ciertos estados, en ciertas ciudades, para que las grandes compañías pongan data centers, si realmente benefician o no benefician a los ciudadanos de esos lugares, ¿no? Entonces, yo normalmente estoy del lado positivo de la discusión, ¿no? Como que suelo consumir medios que están muy a favor de la tecnología y ahora me metí en un lado del internet que son medios que están en contra de esas tecnologías y te hablan un poquito de eso. Y para mí es, ok, la energía no es infinita y además necesitamos irnos para atrás, que el libro habla mucho de esto, por ejemplo, en el primer caso que vamos a platicar, que es, ok, ¿qué pasa con estas grandes extensiones de tierra que estaban tradicionalmente Correcto. destinadas a la agricultura Correcto. y ahora están destinadas a los data centers? Sí, chingón, vamos a tener más capacidad de crear productos digitales, inteligencia artificial, pero ¿qué vamos a comer? Correcto. Entonces, creo que en esta parte hay un lado del mundo que además el libro cuenta muy bien, que han sido muy cuidadosos con quién los conoce, quién habla de ellos, ¿no? Que los nombres de las compañías no sean relevantes. Y ellos yo creo que ahorita están volteando a ver y decir, ok, tal vez la escasez viene por otro lado, tal vez nos estamos centrando en multiplicar esa capacidad energética, pero ¿qué está pasando con el café? ¿Qué está pasando con el oro? ¿Qué está pasando con la comida? O sea, se habla, pero como que no se ve la conexión entre las dos cosas que están sucediendo. Entonces, eso me gustó mucho del libro, se me hizo muy actual en ese punto. Tienes toda la razón. Y de hecho, al final, y no son de las cosas que pusimos en el flow que preparamos, pero habla del etanol. Y habla del etanol como este byproduct también de grano y que hubo un push muy grande para meterlo en las agendas como para hacer combustible ecológico y justo lo que acabas de decir, ¿no? Y luego la gente de qué come, ¿no? Y te das cuenta que toda esta conexión de la agenda, digamos, ambiental, luego forzó, no siempre, pero tiene trasfondos no tan positivos, ¿no? Y como mucho más. Muy interesante. Por favor, antes de que le entremos todavía más duro al libro, Maca, te decía ahorita antes de empezar a platicar que me emocionaba mucho platicar contigo, además de por la historia que contábamos hace ratito, porque muchos de los emprendedores con los que yo trabajo tienen pues un contexto, digamos, de construcción de marca, de utilización de canales digitales, de una serie de cuestiones que les cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo. Y que lo ven como algo difícil de hacer y muy cambiante, dependiente de algoritmos y una serie de cuestiones, justo como dijiste tú hace un momentito, de las cuales ellos no son dueños. Y me emociona cañón ver lo que has construido tú. Y me emociona mucho porque sé lo difícil que es hacer un podcast. Ya vamos, creo que es el capítulo 51, 52, que nosotros lo hacemos mensuales. Pero tener tracción después de 4 años hay que chingarse. Y tú lo has logrado muy bien y con un contexto bien interesante. Te decía que acabo de ver el capítulo que hicieron del libro de McKinsey, que me encantó. Entonces, parte de lo que quiero aprovechar es también sacarte algo de know-how para distribuir un poquito sobre qué es chisme corporativo, qué querías construir y cómo lo construyes, porque una cosa es lo que te imaginas y otra cosa es la que ya estás entregando hoy en día. Entonces, si le podemos dedicar un ratito a eso, no sabes cómo te lo voy a agradecer. Sí, a ver, la verdad siento que ya estoy muy vista, oye, siento que ya está muy vista en la historia, pero o sea, básicamente Chisme Corporativo es un podcast de negocios que ha sido muy exitoso. Luego alcanzamos el top 3, nos hemos mantenido en el top 5 los últimos 2 años. En marzo cumplimos 2 años. Nos hemos mantenido en el top 3 de negocios. La marca personal Maca Arriba ha explotado mucho. La marca personal Rosa Laura López ha explotado mucho. Nosotros lo hicimos con el objetivo de hacer un podcast que estuviera en el top 10 desde el principio. Sí, la verdad que, ¿sabes? O sea, por el tipo de persona que yo soy, por el background que yo tengo, yo estudié ingeniería química y trabajé en fondos y ahí hice mi carrera. Correcto. No fue algo como tan casuístico como tú normalmente oyes los podcasts, ¿no? O sea, Sí. como que tú oyes un podcast, es como, yo un día le dije a mi amiga, vamos a platicar, y empezamos a platicar, y ahora somos multimillonarias, y es como, esa no es mi vibra, ¿sabes? No es mi historia, no es así. La mía no, ¿sabes? A lo mejor yo creo que aspiro a eso, con suerte, porque el fondo, Oye, así. pero pues no sé, Y vamos a ver. y fíjate que un día, ¿no? O sea, como que siento que la gente te romantiza estas ideas de que no te debe de costar trabajo, sobre todo los latinos.
nosotros cero fue ese mood. Yo empecé a hacer videos en TikTok con el simple objetivo de que yo tenía una marca de productos para el cuidado de la piel, yo le pagaba el fee mensual a las influencers y yo dije, si yo quiero tener un balance de vida, que me vaya bien ser mamá, yo creo que aquí hay algo. No sé si lo voy a hackear, pero creo que es una buena industria y me gustaría irme ahí. Y ahorita creo que voy a entrar en, o sea, un take bien relevante que yo me llevaría como emprendedora en su momento y del medio en el que nosotros estamos, bueno, yo estaba y tú estás, en tema de finanzas, fondos, etcétera. Pero yo lo empecé a hacer, lo hice muy sistemático, o sea, yo empecé a probar diferentes tipos de formatos en video, empecé a copiar que hacían unos gringos como el famosísimo Time Machine Investment, ¿no? Como qué está pasando en Estados Unidos, yo lo voy a replicar. Me empezaron a pegar 2, 3 shows como noticias de la semana y dije, tal vez mi nicho es explicar tendencias y negocios de una forma sencilla. Profundicé, me pegó. Cuando los comentarios me empezaron a decir, oye, creo que esto vale la pena en un formato más largo, yo lo escuché. Vi con quién me rifaría hacer el podcast. Rosa Laura tiene un background muy parecido al mío, ella es actuaria, trabajó en fondos, luego en tecnología, entonces como que hacía sentido. Yo y ella platicábamos mucho de negocios y de emprendimiento porque nuestro emprendimiento fracasó el mismo año. Entonces tuvimos como mucho, las dos nos embarazamos el mismo año. ¿Nos como cuentas del emprendimiento que fracasó? ¿Qué hiciste? Sí, claro. Yo tenía una marca de productos para el cuidado de la piel. Correcto. Que la verdad fue una marca muy, muy exitosa durante muchos años, Rapothecary. Fuimos, de verdad que crecíamos doble dígito mes a mes. Wow. Fuimos la primera marca en México que pegó direct to consumer. Nos invirtió 500 startups. Salimos en todas las cosas imaginables de PR que existen en este medio, ya sabes. Y luego cometimos un chingo de errores, hicimos muchas estupideces, como sucede a los 20, y la marca que perdimos el control, quebró, no funcionó. Rosa Laura tenía una marca de restaurantes saludables que se llamaba Agua y Tierra y un poco misma historia, o sea, fue una marca muy exitosa, luego Uber cambió el modelo de negocio, empezó a meter los ads, ellos no tenían ese margen, o sea, como que tomó un chingo de malas decisiones y quebró. Entonces las dos nos encontramos en este momento donde las dos estábamos embarazadas, las dos no sabíamos qué hacer porque era incompatible la vida que habíamos construido con regresar a la carrera de fondo, ¿sabes? Y bueno, y entonces yo veía que existía como pero lo veía como no, mi feeling, es que el otro día me ponen un podcast de que, y el feeling, no tuve un feeling, o sea, la gente me lo decía en los comentarios y yo dije, güey, pues hay que hacerle caso al consumidor, ya sabes. Sí. Es como que es un poco más pragmática la historia, pero lo vimos y dijimos, vamos a hacer un podcast, pero analicemos qué le hace falta al mercado, porque, y este es otro punto bien relevante, todo el mundo quiere tener un podcast. ¿Qué vamos a hacer? Entrevistas a emprendedores o empresarios. Hueva. Sí, Todo claro. el mundo lo hace. ¿Cuál es tu ángulo, no? Por eso este podcast a mí se me hace tan rico, porque el ángulo es muy distinto y nosotros pensamos, a ver, ¿qué hace falta? ¿Cómo lo vemos? Hace falta energía femenina, sin duda, ¿no? Todos son hombres, rojo con verde, con negro, hasta visualmente lo pensamos así. Seamos un podcast azulito con rosa, vamos a hacer esta vibra un poquito más chisme, menos corporativo. Y entonces y empezamos a probar. Empezamos a probar formatos. En las primeras como 5 grabaciones probamos un formato distinto cada grabación. ¿Qué pasa si tú investigas y yo digo? ¿Qué pasa si yo digo y tú comentas? ¿Qué pasa si es en vivo y la audiencia comenta? ¿Qué pasa? No, como que empezamos a probar esos formatos y llegamos al formato que cuajó, que es el que tenemos ahorita. Y dale que nos tomó esto 10 semanas, pero de mucho push, o sea, donde grabábamos todos los meses formatos distintos, ¿sabes? Y entonces ya el podcast agarró tracción y eso lo seguimos haciendo. Hay veces que tiramos hueva, o sea, los últimos 4 meses la verdad fueron súper complicados. Yo acababa de tener un bebé, Rosa Laura se fue a vivir a Houston, entonces hay cosas que suceden en la vida que te hacen un poco más ineficiente, pero ahorita estamos probando 3 distintos formatos que salen en los próximos 3 meses para ver, ¿no? O sea, ¿cuál va a cuajar más? ¿Cuál es el que nos lleva a ese número 1? Y yo también lo hago en mis propias redes sociales, o sea, yo pienso, ok, noticias de la semana, que fue el primer show que me pegó, ya no gusta tanto, ¿no? O sea, ya las vistas no son tan. Entonces, ¿qué ha gustado últimamente? Ok, ha gustado. Chisme recién salido del horno. Entonces, vamos a explotarlo. Vamos a ver si hay algo aquí más. Entonces, como que es algo más sistemático. Entonces, si yo como que fuera emprendedora y pudiera como agarrar mi cerebro y las cosas que aprendí,
Primero diría, la marca personal es un sí o sí para mí. Hoy no es negociable. Creo que la marca personal no solamente te da acceso a usuarios y a que la gente conozca tu marca, te da acceso a todo lo demás. Te sienta en mesas más relevantes, te da conversaciones, ¿no? Yo hoy me siento con gente que no hubiera soñado sentarme hace 4 años, o menos siendo analista de un fondo, ¿no? Cuando Totalmente de estabas acuerdo. abajo de la cadena. Correcto. Entonces, hoy me siento con gente más relevante. Hoy estoy sentada contigo. Al final del día, tú tienes una trayectoria mucho más relevante que la mía y quieres que yo esté en el podcast. Y eso es el poder de la marca personal. Yo no soy nadie, güey. Nunca logré nada en el fondo, no, nada, ¿me explico? Entonces, o sea, pero te adelanta como 20 años, ¿sí me explicó? O sea, esa es la realidad. Es como si yo ahorita, yo estoy convencida de que si yo ahorita quisiera tener una junta, no te estoy diciendo con Carlos Slim, pero sí con alguien, o sea, igual el top 3% de empresarios, estoy casi segura que la conseguiría. Pues seguro que Si, sí. si yo llegara y Es el dijera, nivel de energía que manejas, o sea, no hay sí, duda. yo diría, ¿qué pasa si me quiero sentar contigo? Entonces, te adelanta muchos años, creo que es necesario, pero hay un contra cabrón que yo veo. A ver. Es la pena, la vergüenza, no la pena. Bueno, La palabra es culturalmente en México cargamos con eso. Hablabas de los y, colombianos y en comparado el con los medio mexicanos. Sí. y en el medio está súper mal visto. O sea, yo cuando me lancé de TikToker, porque además, obvio, al principio, cuando eres un fracasado, todo el mundo le da cringe. Ya que te pega todo el mundo de que, qué padre lo que... Ay, me encanta, siempre me gustó desde el principio, güey, no es cierto, no mientas. O sea, a mí me daba cringe, pero, o sea, como le digo, mi hermano hace poco empezó su marca personal. Y Sí, como que al principio siento que le daba un poquito de cringe, y yo le decía: "Es que, ¿qué prefieres? O sea, ¿el cringe totalmente. o la pobreza, hermano? Aquí hay Claro. que facturar". Es Esas como 2 a mí opciones, exacto. Entonces, 100%. yo siento que los emprendedores, y en particular el medio financiero, eh, está mal vista la parte como pública de la imagen personal. Se valora mucho, y tú lo ves, por ejemplo, con figuras como Carlos Slim. Nunca ha dado una entrevista, por primera vez la exclusiva, y es como, Qué interesante. tal vez eso no está bien hoy, ¿no? No entiendo que hace 30 años, sí, y estaba okey, pero tú en México, yo creo que hay un ciclo vicioso. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo queriendo sacar un capítulo de Grupo México. Es casi imposible, la información pública que hay es muy poca, tienes que hablar con analistas financieros, no hay chisme, y eso yo siento que también ha hecho que la verdad la bolsa se ha aburrido en México. Creo que tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, la primera que diría es como quítense el cringe, o sea, por favor. Y la otra Déjame. es dejen, o sea, como que de repente doy asesorías, lo hago muy poco, pero de vez en cuando doy asesorías a emprendedores y quieren ser como que los Osos Trabas del mundo. Oso Traba es Oso Traba, él es su propia persona y tiene su personalidad y agarró un nicho muy particular, ¿no? Juan Lombana es Juan Lombana, él es más chistoso, más cercano, más tecnológico, él es su propia persona, ¿no? O hasta veo como agarran formatos míos y empiezan a hablar como en chinga, con el café en la mano, en la edición que yo hago, y digo, no está mal que copies, pero encuentra tu propia voz porque esto está Claro, muy teto, claro. ¿no? O sea, tú eres tu propia persona. Este, y tienes ciertas características que sí el personaje digital magnifica, pero las tienes que tener porque si no es insostenible. Entonces, como que esas para mí serían los takes de cómo yo lo haría, y hoy veo el valor, lo veo en mi hermano. Te digo, mi hermano, nada que ver, mi hermano se dedica al e-commerce, tiene un conglomerado de marcas súper exitosas de Okey. e-commerce, y su marca personal lo acerca a eh, agencias, a influencers, lo acerca a otros tomadores de decisiones, a proveedores que chance no creerían en él si Correcto. no ven su cara. Entonces, Claro. para mí es como un no-brainer. Está padrísimo lo que estás diciendo y conforme lo decías, parte de las cosas que me venían a la mente es, bueno, entiendo perfectamente que Grupo México está muy lejos de esta industria, digamos, de la imagen, pero un prototipo o más bien un estereotipo que hemos vivido recientemente, pues es Elon Musk, ¿no? El tipo construyó su marca y te puede gustar o puede no gustarte. De hecho, ha habido mucho downside alrededor de su persona y sus marcas, pero claramente construyó un imperio
basado en su personalidad y la manera como la venden, ¿no? Entonces, A ver, ¿estás de acuerdo que ese güey no estaría a punto de recibir un pay package de $1 trillion si no fuera porque es Elon Musk? hipermediático, hiperpresente, sí. Bueno, y también por eso Tesla baja de las ventas trimestre contra trimestre, porque los europeos no quieren tener nada que ver con... Claro, pero es con él, no es con sí, Tesla, es con él, es increíble, claro. sí, totalmente. Sí, Totalmente. entonces como que sí creo que Qué está padre. mal visto en el medio y creo que sí debería de quitarse porque es interesante. Y la verdad que hay muchas como ideas erróneas de la red social, ¿no? O sea, es como, es que la gente ya no tiene capacidad de atención y quieren videos de 3 minutos bailando y, o sea, cierta gente, pero la gente que le llegamos nosotros es gente que, no, o sea, sí tiene la capacidad de concentrarse para acabar un Tiene libro, mal sí, o sea, no es toda la población en general. sentido. Fíjate, una de las cosas que me gusta mucho de hacer esto a través de libros, y también lo platicábamos hace ratito, y ahorita vamos entrando un poco más en materia, es eh, el libro te permite varias cosas. De entrada creo que está en desuso, lo cual me da mucha tristeza. O sea, yo veo cada vez gente leyendo menos y espero que un poco vaya a repuntar, pero pasan un par de cosas. Una es, se abren espacios para que estés en paz y estés aprendiendo. Y creo que en un contexto donde las cosas se mueven muy rápido, el emprendedor que lee no solamente es un emprendedor que aprende, pero también es un emprendedor que crea, porque abre ese espacio mental en su cabeza de tener esa pausa. Em, y luego, me parece que, y quería yo platicar un poquito de esto contigo, leer de cosas que no forzosamente están directamente relacionadas con tu chamba, creo que te abre la cabeza bien cañón y me gustaría escuchar un poco tu experiencia sobre esto, porque claramente no sé si te vayas a empezar a dedicar al trading de commodities, pero me No, parece que exacto. No sin íbamos a duda hablar no, de noticia de política ni nada por el estilo. sin duda no. Pero fíjate que Vamos a hablar así. Yo pensé sí, que no, oye, así de Maca Petroleum Mogul. Eh, no, fíjate que te voy a complementar algo que me encantó que dijiste. Acabo de leer un ensayo de un cuate que se llama Dan Wang, que está como muy metido en esta onda Estados Unidos versus China, ¿no? O sea, como que correcto, quién gana la carrera, quién es el ganador. correcto. Y justo hizo un ensayo hace poco que se trata de qué diferencias ve él entre la gente en Beijing y la gente en Silicon Valley. Y hablando un poco de el talento, cómo ve la tecnología y tal. Y se le dedica 2 párrafos de este ensayo de 9 hojas, dale, a hablar de cómo ve a la gente de Silicon Valley poco viajada y poco leída fuera de tecnología y lo que viven, y cómo ve a la gente en Beijing muchísimo más como culturalmente abierta Ironía, y ¿no? como, ajá, como intelectualmente más curiosa. Entonces, sí, yo sí lo veo muy claro. Yo, de verdad que, a ver, el podcast de este cuate del fondo de Noruega, In Good Company, ¿no? Se llama, me parece. Yo oí su historia y es como, estudió 2 años historia del arte, digo, noruego, ¿no? Como que tiene la vida medio resuelta, pero estudió 2 años historia del arte, le gusta el queso, come tal. Tiene todo un arsenal Claro. de intereses que sí siento que te contribuyen. Sí, totalmente. Yo sí hago un esfuerzo por leer y ver otras cosas que no sean de chisme corporativo. Padre, me encanta. Oye, pues si platicamos un poquito del libro, ¿cómo ves? A eso venimos, ¿no? Me Entonces, encanta. porque se me hace que podríamos platicar muchas horas de otras cosas, pero vamos a dedicarle un ratito al libro. Em, el libro habla de todo el tema que tiene que ver con los commodities y me encantaría si me ayudas como a definir para quien nos escuche qué es un commodity y qué es un trader, que creo que son los dos conceptos básicos para empezar a platicar de esto. Total. O sea, para mí un trader es el güey que no tiene nada que ver con el commodity, que el commodity es ¿cómo se define el commodity técnicamente? Pero yo lo veo como cualquier elemento básico que necesitas para comer y existir, ¿no? 100%, O sea, como que 100%. energía, alimento, granos, Grano, físico, ¿no? O sea, el commodity es como algo físico, algo que se eh, produce algo que se o que produce, trae. que requieren los seres humanos para existir, y el trader es la persona que se da cuenta que el valor no está en la producción o en la extracción, está en el intercambio de ese commodity. Entonces decir, ok, el trader es el güey que se da cuenta que en Libia hay más petróleo que en México y le compra petróleo a Libia y se lo vende a México. Y es el que entiende esas necesidades como últimas, ¿no?
Súper. Y fíjate que uno tiende a pensar que es algo, digamos, de los últimos 50 años, pero cuando te pones a pensar que bueno, no sé si las civilizaciones más desarrolladas, pero de las civilizaciones más desarrolladas eran todas las que andaban por el mundo transportando cosas y Ah, comerciando, claro. pensando en los holandeses, pensando en los turcos, Sí. pensando en los chinos, pensando en los portugueses. La verdad es que el intercambio ha sido como parte de la naturaleza de los seres humanos desde siempre y hay mucha riqueza en encontrar dónde hay y dónde falta, ¿no? Y el trade es el que conecta dónde hay y dónde falta. Y siento que si le diera como una definición de lo que lees normalmente es, por ejemplo, sabes que hace poco subió mucho el precio del huevo en Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo era como, es que, ¿qué onda con el huevo, el precio del huevo, el precio del huevo? Y las respuestas eran, es que así es el mercado. Y para mí la respuesta es que el mercado es el trader, ¿no? O sea, esas son las decisiones que un poco toma el trader, porque por eso sube el precio. No es como que vivimos en un mercado todavía rudimentario donde tú llegas al súper y le dices a la cajera, yo estoy dispuesta a pagar $2 por huevo. Es como que alguien tomó esa decisión por ti, ¿no? Y ese es el mercado. Pero Sí. la gente se imagina que como que pones una cosa a la venta y hay una interacción ahí, tú no tienes nada que ver. Ese es el trader. Bueno, el mayor trader con el que vivimos hoy en día es Amazon y otro es Mercado Libre. O sea, es interesante cómo el Sí, e-commerce, platicabas de tu hermano sin hace un duda. momentito, cómo el e-commerce se ha convertido en esos traders, salvo que no hacen commodities y hacen otras cosas diferentes, pero creo que explica bien el concepto del conector entre la oferta y la demanda, ¿no? Total. Oye, y hay pues una Vitol. historia en el libro que tiene que ver con algo que sucedió en los setentas. Sí, a Eh, ver, paréntesis antes, venga, otra cosa que me llamó la atención del libro como del principio de los traders es que la empresa más grande, es que no está segura del nombre, pero es Vitol. sí, El Vitón. Vitol es el número uno trader de commodities más grande del mundo. Tiene ingresos por $400,000 millones. O No sea, más. es una locura. Opera en 40 países y neta nadie lo conoce. ¿Estás de acuerdo? Y es privada, es una compañía privada. Privada, que conoce nadie. O sea, si yo le pregunto ahorita a los chismosos corporativos, que no estamos hablando de la calle, estamos hablando de la gente que lee, yo me atrevo a decir que si hiciera una encuesta de Instagram, solamente el 10% sabrían qué hace. 10%. Y es una locura la cantidad de poder que tiene esta empresa. Entonces, ahora sí, el primer caso, me encantó que escogieras este, porque ¿sabes qué siento? Que ahora que estamos como que en esta discusión de, no sé, siento que el tema del momento es en qué equipo están los países, ¿no? Estados Unidos o China. Siento que a veces la gente no se da cuenta que los gringos son muy de estar en el equipo que les conviene. Y este caso es el ejemplo perfecto. Es como estuvieron a favor de que otro país tuviera más dinero y que el impacto se viera en los ciudadanos americanos. Entonces, creo que está muy actual el caso. Ya arrancaste precioso. A ver, tú síguete, porque este capítulo lo platicamos o sea, en intercambio antes. Entonces, ¿por qué no sientas las Sí. bases de esta conversación? A ver, básicamente lo que pasa, o sea, si se lo explicara a alguien que no le voy a spoilear los detalles del libro, pero Correcto. primero te hablan como de los personajes y cómo son una gente como que cae en otra categoría. O sea, me gusta la imagen que pinta de que van en el avión y no duermen y no han visto a sus familias, ¿no? O sea, como que tienen una onda así medio oscura, Supernovela. súper novela. Y en eso unos cuates dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a comprar los granos, todos los que podamos, sin que nadie se entere, en secreto. Porque, ¿qué pasa cuando se enteran? Y esto sí, obviamente es súper simplista a mi punto de vista, pero yo no tengo, o sea, no tengo mucho conocimiento, pero lo que entiendo es, si otros se enteran que tú estás comprando, entonces van a ir a comprar porque asumen que va a haber una escasez, ¿no? Por Entonces supuesto. tú no puedes tanto controlar el precio. Si tú vas comprando poco a poco, distintas personas hacen los deals, distintas empresas, ¿no? O sea, como que eh, eh, entidades son los que hacen la compra. Nadie se da cuenta de lo que están sucediendo. Estos cuates empiezan a comprar grano, 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 lo juntan, lo juntan, lo juntan. La Unión Soviética era un gran proveedor de granos para Estados Unidos en los 70s y entonces compran, Correcto. compran, compran. El punto es que estos güeyes acaban
con casi 20 millones de toneladas y cerca del 30% de la cosecha de Estados Unidos de grano, ¿ok? ¿Y eso qué hace? Que suben los precios. Y la Totalmente. inflación alimentaria del pan, de la parte más baja, pero que obviamente cae en todo lo demás, ¿no? O sea, sube la carne, sube el café, suben muchas otras cosas. Em, se dan cuenta del poder que tenían estos traders, ¿no? Y le llaman el Great Grain Robbery, que fue como, ¿cómo es posible que no nos dimos, bueno, no ellos, no la gente, es como, ¿cómo es posible que el gobierno Estratégicamente, claro. claro, no se dio cuenta de que esto estaba sucediendo o que estaba involucrado, porque también como que dan a entender que estaba involucrado, y cómo estos cuates luego se justifican diciendo, no, es que nosotros, esto es lo que hacemos, nosotros nos dimos cuenta que iba a venir una escasez y entonces hicimos la compra, versus el contraargumento es, no es que se dieron cuenta que iba a haber una escasez, ustedes crearon esa escasez. Claro, por supuesto. Ustedes guardaron esos granos y ustedes hicieron que la gente tuviera su alimento más caro. Entonces, me gusta por cómo lo pinta. A ver, de verdad que los personajes se me hacen una belleza. Como, o sea, de verdad, una locura. Y sí Sí, te los imaginas como sí, gente de claro. otra era, ¿no? Sí, 100%. Como que el Totalmente. portafolio de piel y entran al avión privado y las salas de juntas gigantescas de vidrio y la mesa y como que hay Correcto. toda esta imagen visual, pero básicamente es como decir, a ver, ellos tenían conexiones con todos los gobiernos, no, en este capítulo siento que es muy claro, como te das cuenta que ellos no bueno, no, diría que en el segundo, pero te das cuenta que la afiliación política nacionalista means nothing. Aquí estamos persiguiendo el dinero, ¿no? No nos importa eso. No nos importa quién sufra, realmente lo que estamos es persiguiendo el dinero y tomando la mejor decisión de negocio. Y creo que este capítulo hizo que acabara el libro. Yo soy mucho de no acabar libros. Y la verdad que sí. Yo si a la hoja 4 esto me está dando hueva, a la basura. Nada, yo no tengo tiempo que perder. Qué Este, risa. Sí, y estoy de acuerdo. este capítulo dije: "Okey, me gusta por dónde va". Estoy Sí, entendiendo algo que yo no entendía cómo sí, se sí. se se dictaba, y por otro lado, también estoy entendiendo hacia dónde va el capítulo, porque lo que va a hablar es de cómo pocas personas controlan una gran cantidad de recursos y Correcto. cómo estás dependiendo de la ética de 3 güeyes. Fíjate que construyendo un poco sobre lo que dices, parte de las cosas que para mí fueron relevantes de este libro tuvo que ver con cómo las cosas no forzosamente son como las ves, en términos Ujú. de necesitas tener la mayor cantidad de información posible como para realmente entender cuál es el endgame de lo que está sucediendo. Y yo creo que muchas veces los emprendedores están tan clavados en lo que están resolviendo ellos en un pedacito tan chiquito que dejan de ver todo lo que pasa alrededor, y este capítulo relacionado con el tema de los granos, pues es llevarlo al extremo, ¿no? Resulta que, como dices, ¿no? Hay güeyes que compran prácticamente toda la producción de granos de un país, ponen en aprietos desde un punto de vista de seguridad alimenticia a una parte de la población, y todo tiene que ver porque nadie habla con nadie. Digo, y hay una estrategia clara, pero no hay una comunicación de lo que está sucediendo. Entonces creo que parte de lo que para mí es como fundamental es tener claridad de the bigger picture. Y creo que como emprendedor, como persona, como de repente estás tan clavado en tus rollos que echarte 2 pasitos para atrás se vuelve relevante para entender cómo son las dinámicas del mercado en general, ¿no? Me gusta ese punto, o sea, no lo había visto por ese lado, eh, y me gusta entender también a ver, para mí hay algo más también aquí, que es la comunicación entre competidores. Ahí te va, a ver si estás de acuerdo conmigo, porque creo que, ay, la neta, estos sí se comunicaban y el libro sí te da a entender que todos eran unos marranos, ¿ok? Pero asumamos que les creemos y asumamos que la justificación que ellos dan es, a ver, estos funcionarios soviéticos llegan y nos hacen el deal y nosotros no sabemos que en conjunto está comprometido el 30% de los granos de Estados Unidos. Asumamos que eso es cierto, que yo parto de que no. Ahora, yo Es creo muy que en mal esta pensado. era sí, yo soy súper mal pensada. La neta, en esa sí no te la compro, porque es como en el tema de fondos. Ay, no sabíamos que estaban cerrando este deal. Siempre se sabe, todos los fondos están buscando el mismo deal, por Dios. O sea, y los analistas son amigos y se platican y se sabe, ya sabes. Entonces, o sea, esa es la verdad. Es como que en estos nichos toda la información es súper transparente.
Pero bueno, asumiendo esto, yo creo que muchas veces, y si tomara una lección como puntual que no fuera chisme, no sabemos qué están haciendo los demás y no compartimos. Correcto. Esta idea como de las asociaciones, yo, por ejemplo, hablando de creadores de contenido, la IAB es una asociación de marketing para la Ujú. industria, ¿no? Y hablan y comparten datos y tal, pero no hay una asociación para creadores de contenido donde entre nosotros compartamos, a ver, ¿con qué marcas estás trabajando? ¿Quiénes tienen más presupuesto? ¿Quiénes te negocian peor? Ta, ta, ta. Y para mí eso hace que el mercado se vuelva muchísimo mejor, no como esta idea latina de no voy a compartir lo que tengo, Correcto. sino de ser lo más compartido posible y partir de esa idea de, ¿qué pasaría si yo supiera tú qué estás haciendo? Y entonces tenemos más poder de negociación. Yo lo hago mucho, yo soy muy transparente con eso. Y, por ejemplo, ahorita estoy cerrando un deal con una marca muy grande que dicen que no tienen presupuesto y somos varios creadores. Y yo lo que hice fue armar un grupito de WhatsApp y decir, güey, ¿cuánto están cotizando? Vamos con un frente unido porque entonces metemos más presión, eh, entendemos en dónde está cada uno parado, cada quien da sus argumentos de, oye, yo quiero trabajar a largo plazo con esta marca, yo hago Wow. tal, y somos más fuertes en conjunto. Entonces, creo que la verdad, eso falta un chingo. 100% de acuerdo. Fíjate que a mí me pasa mucho, yo digo, tú lo sabes, la dinámica de los fondos, la cantidad de gente que platica conmigo. Nosotros al año como fondo Ignea vemos alrededor entre 1,000 y 1,200 oportunidades de inversión. Y Wow. hacemos al año, pon tú que entre 8 y 10. O sea, el ratio de Bien. conversión pues es muy bajo. Y es Ok, parte de lo normal, porque hay algunas cosas que se claro. alargan y otras que no, y tienes que escoger con quién quieres asociarte y toda esta historia. La cantidad de gente que yo escucho que dice, oye, es que no te quiero contar los detalles porque pues es que alguien más va a hacerlo o me van a robar la idea o este tipo de cosas, es como muy cultural, me parece, Sí. y es muy empobrecedor Ve. porque el rebotar tus ideas con el resto de la gente va a ayudar a que enriquezcas el concepto de lo que estás haciendo. Y lo segundo, me parece que tiene que ver con realmente el tema es la ejecución, no tanto la idea como tal, sino cómo, hace rato que nos contabas de cómo Chisme Corporativo había nacido y todo esto, cómo fue tan intencional el trabajo que estuvieron haciendo, el análisis que... Ahí es donde se pierde la gente. La gente no se pierde en tener ideas, se pierde en ejecutarlas de manera como profunda, bien sistemática y todo este rollo. Entonces, sí hay una reflexión alrededor de la información y de compartir. Y si alguien apenas se conectó ahorita y se va a salir dentro de 3 minutos, quédense con la idea de compartir lo que están haciendo. Por favor, platiquen, enriquezcan sus ideas con competencia y todo esto, pues para que haya algo mucho más rico allá afuera y que al final del día le genere riqueza intelectual a todos los que estén participando en esa conversación. Sí, y también te voy a decir, voy a sumar una cosa que creo que Venga, estamos viviendo como un México donde ya la ética laboral y los principios no están siendo tan relevantes desde mi punto de vista. O sea, como que interesante. veo, eh, veo chavitos muy inteligentes de buenas universidades, eh, teniendo como prioridad cómo hacer una compañía que haga licitaciones con el gobierno para clavarse el 30%, ¿no? Creo que cada vez, y la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, lo veo yo aquí y lo ve Rosa Laura en Houston, que obviamente es la cuna de la factura, eh, y veo como que no nos estamos dando cuenta del impacto que tienen nuestras decisiones individuales. Es como, yo creo que hoy en día es difícil pensar que los reguladores y el gobierno van a controlar lo que sucede en el mundo, ¿no? Y creo que tiene que ver con los individuos. Hablando de Elon Musk, ahorita todo el desmadre que trae Grok con la creación de imágenes sexuales de menores y de personas, eh, se puede frenar con una instrucción de un güey, Sí, ¿no? claro. Ese güey es el que elige no hacerlo. Entonces, obviamente no tenemos la escala de Elon Musk, pero yo sí pienso en qué decisiones tomo yo dentro de lo que yo hago para hacerlo Importante más lo que dices. éticamente correcta, ¿sabes? Y sí se dejan muchas cosas en la mesa porque el contraargumento, y para mí estas personalidades son las clásicas que veo todo el día, ¿no? Que es, bueno, pero es que yo no hice, ¿no? O sea, eh, yo no tuve nada que ver, yo no tuve nada que ver con la escasez de granos. Ahora, sí tuviste algo que ver porque tú pudiste hacer algo.
¿no? Aunque sea chiquito. Entonces, también creo que los emprendedores, y entiendo la presión, y lo entiendo, pero creo que para mí la ética debería de ser intachable. Y cada vez hay menos gente así. Y al final, para mí, ese nombre, yo siempre le digo a Rosa Laura, yo prefiero dejar ir toda la lana del mundo para trabajar con las marcas que solamente yo considere que son las marcas correctas, para morirme y que mi hija diga, mi mamá era intachable. No, y para Y si construir eso tu es reputación, Y para construir mi reputación. la Y si tuya, eso es sí. what it takes, y creo que cada vez se habla menos de eso. O sea, no, lo viví en Tech Week, como que me llamó la atención que no hubo una sola conversación que se centrara en la ética de los negocios, ¿no? En taxation, en el impacto que tienes en las personas, en las elecciones que haces. Entonces, a mí me gusta contar estas historias eh, y decir, güey, entiendo que esto sucede y estos güeyes son los más poderosos del mundo, pero ¿qué eliges? ¿No? Como que cuáles son las elecciones que estás haciendo. Porque al final, en este capítulo, todo el mundo se lava las manos y sus statements son de, bueno, pero yo no sabía lo que estaba haciendo de al lado. Entonces, ¿cómo íbamos a saber que tenías el 30%? Güey, por Dios, llevas 20 años en este negocio. Sabes que estuvo muy raro que llegara ese güey a ofrecerte más dinero. O sea, tú lo sabes, no es gente estúpida, ¿sabes? Es la gente más brillante del mundo. Tienes toda la razón. Y fíjate, tocas un tema no sé si sepas, pero yo tengo 6 hijos. Me volví a Sí, sí casar. sabía, pero Tengo 4 hombres que fueron mis hijos con mi primera esposa, y con mi segunda ajá. esposa tengo otros 2. Y el tema de la palabra y de la ética y del honor no tienes idea en mi construcción mental lo relevante que es. Y cuando platico con emprendedores y pensando en lo que habla el libro, es una historia de una corrupción absoluta rampante por todo el globo mundial, ¿no? Y el emprendedor que es exitoso siendo corrupto es un emprendedor que va a crecer muy difícilmente a otros lados, porque la corrupción no se exporta. La corrupción está relacionada con las conexiones que haces. Y si quieres realmente ser exitoso, tienes que primero pensar en que vas a realmente construir algo que va a trascender de donde estás, sobre todo en un mundo como el actual, donde conectas al mundo por todos lados. Puedes estar trabajando desde Timbuktu y puedes estar vendiendo tu producto en Chile y no pasa absolutamente nada. Pero además tienes que ser capaz de construir un sentido de propósito y una escala de valores que te permitan crecer en todos lados sin necesidad de estar chupando chichi de manera chueca en un lugar muy oscuro, ¿no? Total, y además te voy a decir que yo sí creo que ya yéndome a uno, nada que ver con el tema del podcast ni nada, pero yéndome, porque oigo mucho contraargumento de, pero es que sí son exitosos, sí hacen dinero, sí tienen la alberca Es más la grande en Houston. definición del éxito la que hay que revisar. O sea, para mí el ser humano es bueno por naturaleza. Yo sí soy muy romántica en eso, yo creo que la gente es buena. Y cuando tú vas en contra de esa naturaleza, tú no puedes ser feliz. Puedes disfrutar el dinero, pero realmente irte a dormir en paz y ser feliz y decir qué bonita vida estoy construyendo, y Increíble. que el día de mañana alguien se te acerque y te diga, de verdad, esto que hiciste o esto que dijiste fue muy relevante para mi existencia, eso trasciende más en ti. Un legado. Entonces, exacto, ese es tu legado. Al final del día, pues X, nos vamos a morir, chingón que te moriste con los millones y las bolsas y bien por ti, pero pues te vas a morir igual. Entonces, ¿no? Como que, ¿qué queda de ti? Me encanta lo que dices. Uno de los capítulos del libro, y me voy a brincar uno que habíamos dicho que íbamos a platicar, pero la verdad es que va directito al tema, hay un capítulo donde hablan precisamente de Pemex. Sí. Este, mm, y es interesante porque puedo dar el contexto, y si quieres tú ya te sigues. No, síguete tú con tú échatelo. Pemex resulta que está tratando de vender un cargamento de un combustible que tiene un nivel de contaminación altísimo, y eventualmente se puede limpiar el combustible, pero quien se lo compra, que es una compañía que se llama Trafigura, que también es un trader, saca a Pemex de todo este rollo y va, y en lugar de ir a limpiar esto en Holanda, en donde le cobraban
puede decir cualquier cosa, $250,000 por limpiar esto y eventualmente poder utilizar el combustible. Se va a África, a un lugar donde por $20,000 hacen lo mismo que en Holanda y van a hacer por 250, y como que no le brinca que eventualmente hay alguna pequeña diferencia con lo que están haciendo, ¿verdad? Y el nivel de combustión y de contaminación que genera es tan alto que eventualmente, literalmente, les caen a palos a estos güeyes, y termina habiendo un tema de remediación muy grande y un tema reputacional muy fuerte para esta empresa, para Trafigura. Y yo creo que eventualmente un poquito también para Pemex en este contexto, Claro. donde, como decías tú, puta, pues Pemex, yo se lo vendí a estos güeyes y ellos hicieron las cosas, pero eventualmente también tienes una responsabilidad sobre qué pasa con lo que tú haces y una vez que ya lo dejas ir, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y tú crees que no le brinca, por Dios? Porque además pasa por 50 personas. Ya sabes que siempre agarran a un güey. Y entonces como, o sea, les digo, por Dios, cuando me debaten les digo, he estado en juntas donde 6 personas me aprueban un copy de un post de Instagram. Claro. ¿Tú crees que un cuate tomó la decisión de limpiar el... No, ¿ok? O sea, eso pasó por manos y manos y manos de gente que ninguno de ellos puso un alto y ninguno de ellos tomó la decisión de hacer la cosa correcta. O sea, también creo que muchos de los libros que hemos leído en el podcast son de estos, no sé cuál es la traducción, whistleblowers, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se dice? Se me olvidó, pero bueno, de esta gente que sale de las empresas y dice, es que necesito contar lo que está pasando dentro de esta empresa. Y obviamente es un punto de vista como muy sesgado, ¿no? Porque tú como empleado como que solo ves como una mini partecita. ¿Soplones te gusta para Soplones, me gusta. Como que es muy sesgado porque tú como empleado, ¿no? Ves una parte muy pequeñita de lo que está sucediendo, pero te da a entender que hay gente que siempre algo se les hizo raro. Por supuesto. Y no necesariamente sabían qué era, solo era como algo está raro aquí, ¿sabes? Oye, te cuento una anécdota de algo que nos pasó en el podcast, que nos buscaron al principio, llevábamos empezando 3 días en el podcast, y nos buscaron para una colaboración muy grande de una empresa. La investigué y no sabía que algo estaba mal, pero como que algo me olía raro, ¿no? Sí. O sea, como que dije, algo no me suena en lo que está pasando, está rarísimo el monto de la colaboración, estamos empezando, no sé qué tal. Fue toda una decisión de que todo el mundo me decía, pero Maca, es que este dinero que estás dejando en la mesa, y yo, pero hay que hay algo off. No sé qué es, ¿ok? O sea, no puedo argumentar con la marca ni decirles, pero solo como que algo me dice, mi instinto me dice que algo está mal. Y al final investigamos ya a profundidad después de que esto había sucedido, y sí había algo muy malo con la empresa sucediendo. Y les digo, es que ve, o sea, ¿qué tan fácil es que nosotras dijéramos, oye, nosotras solo estamos haciendo una mención, no tenemos la responsabilidad realmente de investigar lo que sucede con las empresas que nos piden una mención, no es nuestra responsabilidad, pero ¿por qué yo ataría mi nombre a algo que a mí no me suena? Entonces es como, es un no que seguramente habrá nos erróneos, que luego decimos, ay, qué pendejas, ¿no? Igual esto nada más era, pero prefiero pecar de hacer algo y después decir, pues, no, esto me suena, esto no me suena. Tienes toda la razón y creo que el tema reputacional luego no le damos la importancia que deberíamos precisamente por lo que decías, ¿no? Eventualmente yo vivo de un negocio que genera dinero, pero perdemos de vista que afectas tu capacidad de ganar dinero en el largo plazo tomando Claro. decisiones de corto plazo, ¿no? Y además ahí te va otra. En esta en particular, también de verdad la gente, o sea, la gente tiene tal descaro, en este caso el de Pemex, ¿qué tal todos los mails? Es como, 100%. neta, te valía tan madres que escribiste en un mail, ¿no? O sea, porque ya se era un criminal, oye, te ves en físico, ¿no? O sea, como un Sí. criminal. Sí. Pero te vale tan madre si crees que tiene tan pocas repercusiones que escribes un mail de que nadie se entere en dónde está el cargamento. Es como, güey, ¿qué tan madres te valía el tema? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Este caso de Pemex es una locura, de verdad. Y vuelve justo al punto que hacías hace un ratito de la autorregulación, de lo relevante que es que construyamos realmente una cultura o que mantengamos una cultura de hacer bien las cosas porque hay que hacer bien las cosas. No porque hay que decirle a los demás, sino que realmente tú tengas una construcción ética en términos del filtro de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque si no, acabas destruyendo cosas con mucho valor, como tu reputación, como tu potencial negocio, pero además terminas lastimando a mucha gente, ¿no? Claro, que en o sea, en el caso de Pemex hablan de, oye,
pues al final el residuo termina enfermando a gente y probablemente, no sabemos, ¿no? Porque tampoco habla como que de las repercusiones a largo plazo, pero probablemente te vuelves un asesino por hacer algo que dices como, es que esto ya no está en mis manos, es que la empresa que manejó los residuos, es que el cuate que hizo, y tú no sabes las repercusiones que tiene hasta el final de la línea las decisiones que tú tomas. Totalmente. Como para ir cerrando el capítulo de hoy, Maca, y súper agradecido por tus reflexiones y por esta conversación tan divertida, me encantaría que pusieras en la mesa 3 o 4 razones por las cuales un emprendedor tiene que leer este libro. O sea, Porque, uno, no, dale, la dale. chamba, o sea, la chamba de los emprendedores para mí tiene o sea, tiene como 30% de la chamba, yo diría, es entender cómo funciona el mundo, ¿no? Porque tú estás buscando una solución a algún gran problema y porque ese es, ¿no? O sea, eso es lo que estás haciendo. Y si tú, ¿cómo vas a buscar una solución a un gran problema si ni entiendes cómo funciona el mundo? Entonces, creo que este libro te da Totalmente. un punto de vista relevante sobre eso. La otra, neta, está bien escrito y bien editado. Es que luego como hay libros que dices, hijo, este tema está bien bueno, pero lo editó un mono. O sea, sí, no todo mundo puede ser escritor. Esa es otra lección. Totalmente. Hijo, yo he 100%. leído unos que digo, el tema está cabrón de bueno, pero está tan mal editado que Exacto. no lo puedo acabar. Total. A la Ahorita basura. estoy leyendo un libro buenísimo de Emilio Azcárraga que se llama El Tigre. Ok. Y creo que la información está más pinche de lo bien editada que está. ¿Sí me De explico? O verdad. sea, está guau. O sea, de verdad que el otro día me dormí 1:30 de la mañana de que anécdota tras anécdota te llevan clímax, resuelven tal. O sea, está súper bien hecho. Sí. Entonces, esa sería una. La dos es también entender como las repercusiones a más grande escala de las decisiones corporativas, ¿no? Porque creo que este libro habla de repercusiones como la guerra, la muerte, el mal del planeta. O sea, son como grandes repercusiones que tal vez no piensas tú en que afecta como una decisión que toma un becario en 3M, pero Sí. tal vez sí. Entonces, eso Totalmente. me gusta, o sea, como que esa Total. larga, como grande escala. Y la otra que yo sí soy muy como pro tener, o sea, entender las decisiones personales que tomas, cómo afectan y cómo se mueven las cosas. O sea, la verdad, mi esposo es muy estricto en las cosas que compra y así. Mi esposo es muy como, siempre elige las marcas de café mexicanos y, o sea, como yo no soy tan estricta en eso, pero creo que está padre. O sea, está padre entender como esto que te decía de los data centers, es qué repercusiones tienen las cosas que yo elijo. Tal vez sí está chingón que esté haciendo una empresa de inteligencia artificial, pero tal vez hay un problema que nadie más está viendo Pues, y no, y es un buen punto y ayuda al planeta y al mundo y creo que los emprendedores tienden a ser gente que sí ve como su legado y el beneficio del mundo como más comúnmente que en otras industrias, ¿no? ¿me permites agregar un cuarto punto? No, claro. Fíjate que yo creo que hoy, que con la inteligencia artificial cada vez vamos a tener más tiempo para hacer las cosas. Es decir, muchas de nuestras tareas repetitivas las está haciendo Gemini o las está haciendo Claude y todo esto. Tenemos una gran responsabilidad de educarnos y de abrir la forma como pensamos. Y este libro te rompe paradigmas por todos lados, te enseña mercados que otra forma no verías, te pone a pensar al respecto de qué pasa con el café que compramos y que es colombiano y que se consume en Holanda. Y si no sabes eso, la verdad es que no entiendes bien cómo jala el mundo. Total, Está cabrón. Hoy te sientas total. enfrente de una pantalla y te explican un chorro de cosas, pero underlying hay tantas cosas sucediendo que para ser un buen emprendedor creo que tienes que tener esa habilidad de ver mucho más lejos que simplemente lo que está pasando enfrente de tu pantalla. Creo que Totalmente. te abre la cabeza bien cabrón a todo eso. Total. Y además, sí, la neta, yo sí soy de esas personas que cree que las cosas son por arte de magia, ¿no? O sea, como que soy muy así de, Muy inocente. no, o sea, más bien como que muy era tecnológica, sí siento que soy muy millennial en eso. Y mi esposo sí es muy boomer en ese sentido de, es que las fresas crecen así y tardan tanto tiempo y ya sabes. Y yo creo que todo aparece por arte de magia y le picas en el internet un botón. Entonces,
creo que también este libro te abre los ojos. De verdad que los millennials y la Claro. Gen Z estamos en el hoyo en eso. O sea, no sabes ni qué pasa en el mundo real. Ay, Mac. Oye, qué gusto platicar contigo, de verdad. No Sí, qué solamente eres placer. divertidísima, tienes un nivel de autocrítica gigantesco y de sencillez, no sabes cómo te lo aprecio. Me da Este, gusto que me lo digas. muy agradecido por este tiempo, y muy agradecido por el hecho de que nos introdujeras a un mundo poco intuitivo. Te tengo que confesar que cuando vi el libro dije, puta, ¿y cómo vamos a hablar de emprendimiento con Claro, esto? Y claro. se logró. La verdad Pero es está que divertido. Y sí creo que te digo, todo mundo, o sea, es como ahorita, no sé, que le preguntas a la gente, ¿qué está leyendo? Y solo lee cosas de su cosa. sí, Y eso sí te da ceguera de taller. no hay duda. Y sí afecta. No, y fíjate que tocaste un tema que no hicimos double down en eso, pero es cierto que Silicon Valley ha vuelto a ser el centro del mundo, pero el centro del mundo viéndose al ombligo. Y hoy el emprendimiento Sí. necesita soluciones globales, no Total. solamente soluciones relacionadas con un pedacito de tecnología. Total, Bien además hasta interesante. fisiológicamente, o sea, cerebralmente necesitas viajar, hacer, ver otras cosas, culturas, aprender, comer, experimentar. Sí. Oye, pues fue un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a los que nos escuchan. Y ojalá lo hagamos pronto otra vez con un libro igual más, más de emprendimiento. Que conste, me va a dar Sí. muchísimo gusto, de verdad que sí. Te mando un beso y Feliz. un abrazo bien fuerte. Y felicidades por todo lo que estás haciendo, porque además algo que no es tan obvio es que tiene un trasfondo ético. Y hoy nos lo Sí. contaron. Padrísimo. Sí, totalmente, me encanta. Bueno, pues mil gracias.